muchachos, el día de hoy vamos a trabajar en la vía pentosa-fosfato y la glucogénesis, dos rutas metabólicas, ¿listo? Bueno, acá nosotros entonces pues ya digamos hemos trabajado la posición de la glucosa cuando ya está al interior de la célula. Entonces recuerden que la ubicamos en el citoplasma y allí en el citoplasma entonces ya hemos trabajado en la primera ruta metabólica, en la glucólisis, ¿listo? Entonces recuerden que a partir de la glucólisis nosotros vamos a obtener entonces como producto final al piruvato. Recuerden que a partir de una glucosa entonces vamos a obtener dos piruvatos, ¿listo? Recuerden entonces si la célula está en condición aerobia, o sea que tiene suficiente cantidad de oxígeno, entonces va a generarse, digamos, este piruvato va a pasar de ser obtenido en el citoplasma, va a entrar a la mitocondria y va a entrar entonces a el ciclo de Krebs, ¿listo? Recuerden que antes de entrar al ciclo de Krebs para convertir el piruvato a acetilcoenzimada hay una reacción que se denomina descarboxilación oxidativa, ¿listo? Entonces allí, después de esa reacción, entonces se toma el piruvato, se descarboxila oxidativamente y se va a convertir en el acetil va a entrar al ciclo de Krebs. Después del ciclo de Krebs, entonces lo que vamos a tener allí es que todas las enzimas de oxirreducción, o sea, los NAD y los FAD que se generan en glucólisis, que se generan en esa descarboxilación oxidativa del piruvato y que se generan en el ciclo de Krebs, entonces van a entrar a la cadena transportadora de electrones que también ocurre allí en la mitocondria, ¿listo? Allí entonces pues finalmente nos vamos a oxidar completamente a la glucosa y vamos a obtener toda la totalidad de ATPs. A partir de una glucosa, recuerde que podemos llegar a obtener hasta 40 ATPs totales y 38 ATPs netos, ¿listo? Bueno, entonces recuerden que a partir de una unidad de glucosa ya encadenamos las vías metabólicas de la glucólisis, la descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, ¿listo? Entonces ya hicimos esta unión de estas adenas o vías metabólicas donde llevan precisamente a oxidar completamente a la glucosa, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer hoy es cuando volvemos a retomar la glucosa, ¿cierto? Como punto de partida, pero cuando por ejemplo se bloquea la glucólisis. Cuando se bloquea la glucólisis, cuando la célula ya está satisfecha energéticamente, o sea, ya no necesita más ATP, ya no necesita más este producto final del ATP, cuando ya no lo necesita más porque ya está satisfecha energéticamente, entonces la glucosa que entre a esa célula, entonces va a tomar otros aminos, otras rutas metabólicas, ¿listo? Bueno, entonces la primera ruta metabólica que vamos a trabajar de esos otros aminos que puede seguir la glucosa en la vía pentosa-fosfato, ¿listo? Esa ruta metabólica vía pentosa-fosfato, cuyo objetivo final es precisamente generarme una pentosa. Recuerden que pentosas son carbohidratos de 5 carbonos y pues nosotros entonces ya sabemos que ese que hemos trabajado en clase es la ribosa, ¿listo? Bueno, y el día de hoy también vamos a tomar otra ruta metabólica, es por ejemplo cuando la célula ya está satisfecha energéticamente, bloquea glucólisis, cuando ya tiene las suficientes ribosas para formar ADN, ARN y coenzimas de oxirreducción, entonces va a bloquear esa ruta metabólica de la vía pentosa-fosfato y entonces iniciaría entonces la ruta metabólica de la glucogénesis, que también se puede conocer como glucogenogénesis, pero recuerden el término más comúnmente utilizado es glucogénesis, ¿listo? Entonces le quitamos el geno
y nos da directamente glucogénesis. ¿Listo? Esa ruta metabólica entonces tiene el objetivo central de esa ruta metabólica es conformarme una unidad de reserva, tomar las glucosas que vayan entrando y conformarme esta molécula reserva, ese glucógeno, es un polisacárido. ¿Listo? Entonces allí pues se activaría esta ruta metabólica, pero recuerden que esa ruta metabólica tiene una particularidad, solo la puede realizar dos células, es el hepatocito y que es el miocito, o sea el hígado y el músculo. Hepatocito y miocito son las únicas dos células que pueden realizar esta reserva energética. ¿Listo? Sintetizar ese glucógeno solo lo puede hacer el hepatocito y el miocito. ¿Listo? Entonces recuerden que los bloqueos se realizan, por ejemplo, acá y acá, les digo, se realizan a través de la modificación tridimensional de enzimas que pertenecen a estas rutas. Entonces, cuando bloqueamos es porque podemos bloquearlo, o la célula lo va a bloquear de acuerdo a las necesidades que tenga la célula, lo va a bloquear a través de modificaciones covalentes, a través de modificaciones alostéricas, a través de feedback negativo. Entonces, son las modificaciones tridimensionales que trabajamos en las enzimas, cuando vimos la temática de enzimas. Entonces, como la célula regula esas rutas a partir de esas modificaciones tridimensionales de enzimas sobre las enzimas iniciales de las rutas metabólicas. ¿Listo? Bueno, y todo depende de las necesidades o requerimientos de la célula. Si la glucosa entra en la célula y necesita energía, entonces lo que va a hacer es precisamente iniciar glucólisis, luego ciclo de Krebs y luego cadena transportadora de electrones porque necesitaría energía. Si la célula ya está satisfecha energéticamente, bloquea modificando tridimensionalmente enzimas de la ruta metabólica de la glucólisis para precisamente que esa glucosa que siga entrando tome otra ruta metabólica, como por ejemplo acá la vía pentosa-fosfato para constituir ribosa, y con la ribosa entonces formar moléculas genéticas como ARN, ADN o coenzimas de oxidorreducción que necesita en la mayoría de rutas metabólicas como el MAD, como el FAT. ¿Listo? Bueno, y pues si ya está satisfecha energéticamente, ya bloqueó glucólisis, ya tiene toda la ribosa suficiente, no necesita más ribosas, bloquea vía pentosa-fosfato. Entonces asumiría otras rutas metabólicas como glucogénesis para que la glucosa que siga entrando entonces vaya a ser reservada, a formar polisacáridos de reserva como el glucógeno, precisamente para reservar glucosa y que la pueda aprovechar en un momento donde haya un periodo de ayuno, que sería cuando baja el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Listo? Entonces por eso se genera esa reserva de glucógeno. ¿Listo? Bueno, entonces la descripción de esa ruta metabólica, entonces tendríamos que es una vía metabólica oxidativa, como las hemos trabajado hasta el momento, que hemos hablado que las vías oxidativas entonces son aquellas rutas metabólicas en las que al menos hay una coenzima de oxidorreducción. ¿Listo? Con una sola coenzima de oxidorreducción esté presente en la ruta, entonces ya hablamos, esa ruta metabólica es de tipo oxidativa. ¿Listo? Entonces tenemos en la vía pentosa-fosfato, vamos a tener dos reacciones de oxidorreducción, por eso hablamos que es una vía metabólica oxidativa. Se dice que es secundaria de la glucosa, precisamente por lo que les comentaba ahora, solamente se va a activar cuando la célula ya está satisfecha energéticamente, o sea, ya tiene todos los ATPs que necesita para desempeñar su función. Entonces por eso se denomina que es secundaria. Cuando ya la célula bloquea la glucólisis porque ya está satisfecha energéticamente, entonces la glucosa que sigue entrando a la célula va a tomar
o va a ser orientada a esa ruta metabólica que es de tipo oxidativa, en la vía pentosa fosfato. ¿Listo? ¿En qué periodo alimentario se va a iniciar esa ruta metabólica? En el periodo postprandial. ¿Listo? Entonces recuerden que de acuerdo al periodo alimentario en el cual estemos, entonces se va a activar una u otra ruta metabólica. ¿Listo? Entonces, todas las rutas metabólicas hemos trabajado hasta el momento, incluidas estas dos, estamos trabajando en la clase de hoy. Son rutas metabólicas que van a estar activas en periodo postprandial, o sea, recién hemos ingerido alimentos, o sea, que cuando tenemos glucosa disponible en el torrente sanguíneo. ¿Listo? Entonces son precisamente rutas metabólicas que van a estar reguladas por la insulina. Recuerden, en la insulina entonces es precisamente aquella hormona que va a estar activa en el periodo postprandial. Entonces recuerden las características del periodo postprandial. Recién hemos ingerido alimentos, por ende la glucosa está pasando del intestino delgado al torrente sanguíneo a través del enterocito. Eso hace que el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo esté elevado. ¿Listo? Y por ende entonces tengamos quien lo detecta ese nivel alto de glucosa en el torrente sanguíneo es el páncreas, y el páncreas como respuesta va a liberar insulina. La insulina llega a cada una de las células para hacer el mensaje, esa señal que le indica a las células que tomen la glucosa del torrente sanguíneo. Entonces por eso está la glucosa disponible en el citoplasma de las células, y si la célula ya está satisfecha energéticamente, va a bloquear la ruta metabólica de la glucólisis y va a activar esa ruta metabólica de la vía pentosa fosfato. ¿Listo? Entonces por eso hablamos o decimos específicamente que la insulina sería entonces la señal que va a iniciar esa ruta metabólica también. Inicia glucólisis en primera instancia y en segunda instancia entonces va a iniciar la ruta metabólica de la vía pentosa fosfato. ¿Dónde ocurre? Al igual que la glucólisis, va a ocurrir en el citoplasma. Entonces también hablamos, es una vía metabólica citosólica porque ocurre en el citoplasma. Recuerden, el citoplasma también se conoce como citosol. Entonces también hablamos que ocurre allí en el citoplasma. El sustrato inicial, entonces nuevamente, al igual que la glucosa, el glucólisis va a ser la glucosa. ¿Listo? Entonces ese va a ser su sustrato inicial. ¿Y cuáles van a ser sus productos finales? Entonces en primera instancia, como su nombre lo indica, va a ser una pentosa. ¿Listo? Recuerden que la pentosa principal hemos trabajado hasta el momento es la ribosa, y que va a ser pues la primordial, el producto primordial de esa ruta metabólica de la vía pentosa fosfato. Entonces, si les pregunto por el producto final, ustedes me van a decir que es la ribosa. ¿Listo? Bueno, aparte de eso, como pues vinculado a esa parte que decimos, esa vía metabólica es oxidativa, entonces tenemos que me va a generar enzimas de oxidorreducción como el NADP. ¿Listo? Entonces recuerden que cuando trabajamos las enzimas de oxidorreducción en la temática de enzimas, entonces hablamos de el NADP. El NAD que tiene un fosfato adicional al NAD convencional, y ya hemos manejado en glucólisis y ya hemos manejado la carboxilación oxidativa, y en el ciclo de Krebs era solo NAD.
NAD solo, sin un fosfato adicional. Entonces, este NADP es característico como tal de esa ruta metabólica. ¿Por qué se necesita en esa ruta metabólica que tenga un fosfato adicional? Precisamente ese fosfato adicional le va a impedir a este NAD entrar en la mitocondria. Entonces, ¿dónde se da este NADP? Se da en el citoplasma. Entonces, ya sabemos, en la vía pentosas fosfato se da en el citoplasma. Entonces, ese fosfato adicional le impide a este NAD entrar en la mitocondria. Entonces, por eso tiene ese fosfato adicional. Porque resulta que este hidrógeno no va a ir a la cadena transportadora de electrones, sino que va a ir digamos, a implementar rutas metabólicas de lípidos. ¿Listo? Entonces, por esa circunstancia, no va a ir a obtener energía, sino que va a ir a una ruta metabólica de síntesis de lípidos. ¿Listo? Que la trabajaríamos precisamente cuando abordemos la parte de lípidos. ¿Listo? Entonces, por ahora simplemente lo que tenemos que tener claro es este hidrógeno, este NADP, no me va a generar energía. ¿Listo? No va a entrar a la mitocondria, no va a entrar a la cadena transportadora de electrones a generarme energía, sino que va a ir a rutas metabólicas de lípidos para sintetizarme lípidos, sintetizarme triacilglicéridos. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden que el NAD solito, el NAD solo, que se genera en glucólisis, recuerde, él sí entraba a la mitocondria precisamente porque no tenía este fosfato adicional y por ende podía entrar a la mitocondria y podía ese hidrógeno que se llevaba de la glucosa, entonces generar ATP a partir de él. ¿Listo? Bueno. Aparte de eso, entonces, pues precisamente lo que les está comentando ahora, entonces voy a aportar hidrógenos, estos hidrogeniones, ya ahorita dentro de la ruta también se los voy a explicar mejor cuando veamos reacción a reacción, y lo que les decía, para sintetizar lípidos, para sintetizar ácidos grasos. Y esos ácidos grasos, pues luego se conformen en triacilglicéridos. ¿Listo? Bueno, ese es el mapa general, entonces como lo acostumbramos, primero ver como el mapa general y luego ir a reacción por reacción. Entonces miren, acá, bueno, ya partimos de una reacción que va a compartir la ruta metabólica de la glucólisis y de la vía pentosas fosfato en la primera reacción. Esa primera reacción es igual en la glucólisis y la vía pentosas fosfato, la va a compartir. Y también vamos a ver que la misma primera reacción de la siguiente ruta metabólica que vamos a abordar es la glucogénesis. Entonces, esas tres rutas metabólicas comparten la primera reacción de tomar la glucosa y convertirla en glucosa 6-fosfato. Es precisamente lo que les he venido comentando hace bastante tiempo, que esa primera reacción es precisamente para colocarle un seguro a la glucosa. Entonces recuerden que ese seguro es colocarle un grupo fosfato en el carbono 6. Entonces esta glucosa 6-fosfato es el punto, digamos, donde se van a diferenciar esas rutas metabólicas. ¿Listo? La glucólisis, entonces ahí ya actúa una enzima isomerasa y me va a transformar la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato para la glucólisis. Aquí vamos a ver entonces que es la primera ruta en esa vía metabólica de la vía pentosas fosfato. Esa segunda reacción de esa ruta metabólica, entonces me la va a catalizar una enzima oxidorreductasa. ¿Listo? Esa enzima oxidorreductasa, entonces, como ya se los había dicho, va a utilizar al NADP y se produce, entonces lo que les comentaba ahora, se produce en el citoplasma, pero por ese fosfato, entonces no va a poder entrar a la mitocondria. Por ende, entonces se va a unir, digamos, este NADP va a ir precisamente a unirse con rutas metabólicas de lípidos. ¿Listo? Aquí, bueno, en la
en el panorama general, entonces recuerden que ya les había adelantado que tenemos dos rutas, dos reacciones de oxidorreducción, entonces lo que vamos a tener es precisamente, entonces ese me van a generar dos NAD, ¿listo? Esos dos NADP entonces van a tener la interacción con rutas metabólicas de lípidos y me van a sintetizar, por ejemplo, ácidos grasos. Entonces allí es donde vamos a tener la vinculación con ácidos grasos. Entonces es un NADP, no me van a generar energía, sino que esos hidrógenos que llevan los NADP van a generarme síntesis de ácidos grasos. ¿Listo? Bueno, dentro del panorama general, entonces acá vemos una liberación de dióxido de carbono, entonces quiere decir que me va a generar una descarboxilación oxidativa. Entonces recuerden que en las descarboxilaciones oxidativas perdemos dióxido de carbono, ¿listo? Y se pierden hidrógenos. Entonces allí lo que vamos a tener es en las descarboxilaciones oxidativas, liberación de dióxido de carbono y la participación de una enzima de oxidorreducción, como en este caso el NAD, ¿listo? Y al final, entonces vamos a obtener una ribulosa, que ya digamos, allí hablamos, ella es una pentosa, porque veníamos de una hexosa, y se convierte ya en la ribulosa de 5 carbonos, pero no es la que necesitamos, porque la que nosotros necesitamos es ribosa. Entonces esa ribulosa, después a través de una reacción de isomerización, se va a convertir en el isómero en la ribosa. Y la ribosa, pues ya les he adelantado en varias ocasiones, entonces va a ser el compuesto fundamental precisamente para generarme nucleótidos como las enzimas de oxidorreducción y entonces dentro de los nucleótidos los que van a conformar a las moléculas genéticas del ADN y ARN y nucleótidos que van a conformar a las enzimas de oxidorreducción como el NAD y como el FAT. Recuerden que en esas enzimas de oxidorreducción entonces tenemos precisamente que van a estar conformadas por dinucleótidos. Entonces acuérdense que el NAD y el FAT, la D del NAD y la D del FAT me simbolizan dinucleótidos, ¿listo? Entonces por eso van a contener a la ribosa como principal componente allí. Ese también es el mapa general para que ustedes vean la ruta metabólica continua. Ahorita vamos a asumir reacciones por reacciones, pero nuevamente entonces lo que tenemos allí es la intervención. Les voy a resaltar entonces la intervención del NADP. ¿Listo? Aquí la descarboxilación oxidativa donde interviene también un NADP y un dióxido de carbono y pasamos de un compuesto de 6 carbonos a precisamente un compuesto de 5 carbonos. ¿Listo? Este carbono con sus dos oxígenos es el que se pierde y el que se convierte en este dióxido de carbono. ¿Listo? Bueno, y acá ya tenemos el compuesto de 5 carbonos en la ribulosa, pero nosotros necesitamos la ribosa para conformar esas moléculas genéticas y esas enzimas. Entonces debe sufrir una reacción de isomerización con una enzima isomerasa. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a ir reacción por reacción para que ustedes observen todo el proceso. Bueno, como ya les había adelantado, la primera reacción es la misma reacción de la glucólisis y también va a ser la misma reacción de la glucogénesis. Entonces allí hablamos que comparten la reacción, comparten las reacciones esas rutas metabólicas, la glucólisis, la glucogénesis y la vía pentosa fosfato van a compartir esta misma reacción. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan claro dónde se unen estas tres rutas metabólicas. Si comparten la misma reacción, entonces solamente, pues digamos, la vamos a concebir solamente una vez y luego las otras rutas metabólicas todas surgirían entonces a partir de la glucosa 6-fosfato. ¿Listo?
Entonces esa primera reacción comparten esas tres rutas metabólicas, entonces toman a la glucosa como sustrato, ¿listo? Y me generan la glucosa 6-fosfato como producto. Recordemos acá entonces que esa reacción es catalizada por dos enzimas. Recuerden que no quiere decir que las dos enzimas van a actuar al mismo tiempo, sino que una enzima es para ciertos tipos de células y la otra enzima va a actuar en el otro tipo de células. Entonces recordemos que la glucosinasa es específica para tres tipos de células, ¿listo? Entonces tenemos al hepatocito en la célula del hígado, tenemos en la nefrona en la célula del riñón y tenemos a la célula beta que es la célula del páncreas. Solamente para estas tres células, entonces acá está resaltado, solamente para estas tres células va a actuar la glucosinasa, ¿listo? En el otro resto de células, en todas las otras células, entonces va a actuar la exocinasa, a excepción de estas tres. Entonces la exocinasa lo definiríamos para todas las células, a excepción de estas tres. ¿Listo? Entonces en estas tres no lo catalizaría. ¿Listo? Entonces es algo que ustedes deben tener muy claro. Bueno, entonces estas dos enzimas son de tipo transferasas y entonces es lo que van a hacer. Entonces recuerden que el ATP entonces tiene 3 fosfatos. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer esta enzima es tomar uno de esos fosfatos y transferírselos a el carbono 6. Recuerden que esto es un seguro también, impide que la glucosa pueda salir de esa célula, que pueda volver a salir, ¿listo? Entonces con eso la célula asegura específicamente que esa glucosa pues pueda cumplir las funciones al interior de la célula y no pueda salir de ella, ¿listo? Recuerden, es una enzima que sería de tipo conjugada porque entonces necesita un cofactor y es el magnesio, que sería un cofactor de tipo inorgánico. ¿Listo? Listo. Entonces es una enzima conjugada que necesita un cofactor de tipo inorgánico. ¿Listo? Bueno, y la característica del tipo de reacción, entonces es una reacción de tipo irreversible. Solamente va en un sentido, entonces va a ser irreversible. Ya en esta segunda reacción la vía pentosa-fosfato y entonces como vemos tiene un cofactor, una coenzima de oxidorreducción, entonces ya sabemos que es una enzima oxidorreductasa. También por el nombre deseliminación hidrogenasa, también identificamos entonces que es de tipo oxidorreductasa. ¿Listo? Entonces recuerden que va entonces a tener una coenzima de oxidorreducción muy específica, es el NADP con un fosfato adicional. ¿Listo? Bueno, entonces acá lo que vamos a tener es ese NADP, se va a llevar este hidrógeno del primer carbono de la glucosa y este hidrógeno del grupo OH. ¿Listo? Se va a llevar esos dos hidrógenos, son los que se lleva el NAD. Entonces recuerden que el NADP se lleva estos hidrógenos no para llevarlos a la cadena transportadora de electrones, porque este fosfato le impide entrar a la mitocondria y allí al interior de la mitocondria es donde se van a generar precisamente se va a generar la cadena transportadora de electrones. Los dos hidrógenos entonces irían, los lleva el NADP, los lleva a rutas metabólicas de lípidos, ¿listo? Para sintetizar entonces ácidos grasos, ¿listo? Y con los ácidos grasos después, posteriormente encadenar 3 ácidos grasos para conformar triacilglicéridos, ¿listo? Pero bueno, todavía no llevemos todavía a rutas metabólicas de lípidos, lo vamos a trabajar más adelante, sino
digamos, por ahora tener claro, entonces esos hidrógenos no van a entrar a la cadena transportadora de electrones, sino que se vinculan a rutas metabólicas de lípidos. ¿Listo? Bueno, entonces la pérdida de estos dos hidrógenos lo que va a hacer es precisamente, entonces acá, generarme este doble enlace de este carbono con el oxígeno. ¿Listo? Bueno, entonces esta es una enzima oxidorreductasa. ¿Listo? De oxidorreducción. ¿Listo? Y la reacción entonces es de tipo irreversible, va en un solo sentido. Bueno, la siguiente enzima entonces es la fosfoglucolactonasa. Esa enzima entonces es una hidrolasa que con una molécula de agua entonces me va a generar la ruptura de ese enlace. Sin embargo, la hidrólisis no va a ser total, precisamente entonces recuerden que la molécula de agua nosotros la constituimos, la podemos concebir como OHH, ¿cierto? Sin embargo, ese hidrógeno no va a entrar completamente dentro de la molécula, sino simplemente entonces va a salir, va a quedar como un hidrogenión y precisamente ese hidrogenión entonces también va a ir a rutas metabólicas de lípidos. ¿Listo? Entonces son conexiones entre rutas metabólicas de las diferentes biomoléculas. Más adelante vamos a ver también cómo se unen con aminoácidos y proteínas. ¿Listo? Bueno, entonces en esta reacción lo que sucede es precisamente que se pasa del sustrato que está precisamente en forma cíclica, se pasa al producto que está en forma lineal. Entonces la enzima lo que genera es la apertura, precisamente pasar de un compuesto cíclico a un compuesto lineal, ¿listo? Entonces ya sabemos, ese hidrógeno no entra dentro de la molécula. Realmente si el hidrógeno entrara dentro de la molécula se ubicaría acá, ¿listo? Se ubicaría acá conformándome el grupo funcional ácido, ¿listo? Pero como no entra el hidrógeno, entonces el grupo funcional que conforma es el carboxilo, ¿listo? Así se le denomina a este grupo. Y si tuviera el hidrógeno, entonces sería el ácido carboxílico. ¿Listo? Bueno, y ese grupo H, entonces, ¿dónde entra? Entra en este carbono, en este quinto carbono. ¿Listo? Entonces, ese sería el que tenemos acá. Ese grupo H es el que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, de esa manera, entonces la enzima logra la apertura del ciclo para conformarme precisamente una estructura abierta. Bueno, en la siguiente fase, entonces lo que tenemos es un complejo multienzimático, ¿listo? Acá no vamos a tener solamente una enzima, sino vamos a tener dos. Esa reacción entonces es una descarboxilación oxidativa. Entonces, como esa reacción que teníamos precisamente, me tomaba el piruvato y me lo convertía en acetil, preparándomelo para entrar en el ciclo de Krebs. Entonces, allí también era una descarboxilación oxidativa. Entonces, recuerde que cuando decimos des es eliminación y cuando decimos descarboxilación es eliminación de carbono. Entonces, lo que vamos a tener allí es dentro de ese complejo multienzimático una enzima me va a tomar este primer carbono y va a generar la ruptura y me lo va a liberar como dióxido de carbono. Entonces allí tendríamos una enzima liasa. ¿Listo? La primera enzima de ese complejo multienzimático entonces sería una enzima liasa que me genera la ruptura de el carbono liberándomelo como dióxido de carbono. Recuerden, en el dióxido de carbono entonces ya tendríamos los dos dobles enlaces con oxígeno. Entonces allí estaría cumpliendo su función de establecer, de romper y constituir dobles enlaces. Entonces aquí es donde constituye el doble enlace. La enzima liasa está unida en este complejo multienzimático. ¿Listo? Bueno, nuevamente, entonces como interviene una enzima,
de oxidorreducción y en el mismo nombre me dice deshidrogenasa, entonces también tenemos la segunda enzima es una oxidorreductasa. ¿Listo? Oxidorreductasa. Entonces tenemos este complejo multienzimático está conformado por dos enzimas, una liasa y una oxidorreductasa. Allí entonces nuevamente tenemos la enzima NADP, entonces ya sabemos estos hidrógenos no van a ir a la cadena transportadora de electrones, sino que van a ir a rutas metabólicas de lípidos. O sea, esos hidrógenos no me van a generar energía. ¿Listo? Sino que me van a sintetizar lípidos. ¿Listo? Bueno, entonces acá ya pasamos de un compuesto, era de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Entonces pasamos a un compuesto ya de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, o sea que ya tenemos una pentosa y esa pentosa se denomina ribulosa. ¿Listo? Entonces ya tenemos digamos dentro de la ruta en la vía pentosa fosfato ya llegamos a la pentosa. Sin embargo, esta pentosa, o sea la ribulosa, no le sirve a la célula para constituir las moléculas de ARN, las enzimas de oxidorreducción NAD y FAD no le sirven. Porque se necesita ribosa. Entonces la siguiente reacción lo que va a hacer es transformarme a la ribulosa en ribosa. Listo, entonces acá, acá entonces tenemos la reacción invertida. Este es el sustrato, ¿listo? Para que ustedes se ubiquen, este sería el sustrato, ¿listo? Y estos los posibles productos. Entonces este sería producto y este también sería producto. ¿Listo? Entonces el producto pues, más importante es la ribosa, ya lo sabemos. Entonces el producto final más importante de esa ruta metabólica es la ribosa. Y de la ribulosa, entonces podemos llegar a la ribosa a partir de esta enzima, es una enzima, como su nombre lo indica, isomerasa. Entonces la fosfopentosa isomerasa me va a generar, entonces me va a tomar a la ribulosa como sustrato y me va a generar a la ribosa como producto. ¿Listo? Recuerde que para las enzimas isomerasas lo importante es establecer cuál es el tipo de isomería. Entonces, si nosotros observamos, entonces, ¿cuál sería el tipo de isomería? Miren este carbono doble enlace con oxígeno está en el carbono 2, mientras acá ya estaría en el carbono 1. Entonces, eso determina que cambia el grupo funcional. Cuando ese doble enlace con carbono está en el carbono 1, recuerden que es el grupo funcional aldehído, mientras que cuando está en el carbono 2 es el grupo funcional cetona. Entonces, si cambia el grupo funcional de cetona a aldehído, entonces el tipo de isomería es una isomería de función. ¿Listo? Entonces la isomería que genera esta enzima es una isomería de función porque cambia el grupo funcional. ¿Listo? Listo. Bueno, por otro lado, voy a actuar otra enzima, es la fosfopentosa epimerasa. Esa fosfopentosa epimerasa, entonces si observamos, lo único que cambia entre la ribulosa y la celulosa es la orientación del grupo H en este carbono 3. Entonces en este carbono 3 cambia la orientación de su grupo H. Como cambia la orientación del grupo H solamente uno, entonces estaríamos hablando en la celulosa es un estereoisómero, ¿listo? El estereoisómero de la ribulosa, ¿listo? Solo cambia la orientación de un grupo H de uno de sus carbonos. Y me genera la celulosa, pero la celulosa no es importante ni para animales ni para el ser humano. Es importante como tal la celulosa. Es importante para quienes, para los vegetales. ¿Listo? Entonces, por esa circunstancia, digamos, en la celulosa, si la ribulosa se isomerizara a celulosa, la celulosa se convertiría en un desecho
precisamente porque no le sirve ni al ser humano ni a los animales. Es muy importante y relevante precisamente para los vegetales únicamente. ¿Listo? Bueno, entonces esta ribosa es el producto final de nuestra ruta metabólica de la vía pentosas fosfato. ¿Listo? Entonces la ruta metabólica llega hasta este producto final que es la ribosa. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente ruta metabólica, en la vía de la glucogénesis. En las características es que en primera instancia ubiquémonos, entonces nuevamente le repito, cuando la glucosa está en el citoplasma de la célula, entonces si la célula ya está satisfecha energéticamente, tiene bloqueada la glucólisis. Si la célula ya está satisfecha en ribosa, entonces tiene bloqueada la vía pentosas fosfato. Entonces, ¿qué iniciaría? Iniciaría la vía metabólica de la glucogénesis. ¿Listo? Características de esa ruta metabólica, entonces tenemos que no es oxidativa, es la primera de las que hemos trabajado hasta el momento que no es oxidativa. ¿Listo? Entonces recuerden, en la glucólisis, la carboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la vía pentosas fosfato, que son las que hemos trabajado hasta el momento, todas son oxidativas, o sea, todas tienen al menos una coenzima de oxidorreducción. ¿Listo? Entonces, en la glucogénesis, como es una vía no oxidativa, entonces quiere decir que no vamos a tener ninguna enzima de oxidorreducción en la ruta. ¿Listo? Ninguna enzima de oxidorreducción. Y si no vamos a tener ninguna enzima de oxidorreducción, por ende, no vamos a tener ninguna coenzima de oxidorreducción. O sea, no vamos a tener ni NAD ni FAT. ¿Listo? Bueno. Esa ruta metabólica, al igual que las hemos trabajado hasta el momento, que ya se las nombré, también va a actuar en el periodo postprandial, o sea, va a estar activa en el periodo postprandial, o sea, recién se han ingerido alimentos y cuya condición es que tengamos un alto nivel de glucosa en el torrente sanguíneo. Por ende, entonces la hormona que va a activar esa ruta metabólica, entonces va a ser la insulina. La insulina es la que le va a dar la señal a las células precisamente que inicien esa ruta metabólica. ¿Listo? Y por favor, presten mucha atención a la siguiente información que ya se las he expresado al inicio de esta clase, pero para que quede muy claro. Esa ruta metabólica, o sea, esta glucogénesis, solamente la pueden realizar dos células del organismo, solamente dos, que es el hepatocito, que son las células del hígado, ¿listo? Las células del hígado. Y por el otro lado, los miocitos son las otras células que pueden realizar esa ruta, que son las células musculares, las células del músculo. ¿Listo? Solo estas dos células pueden generar glucogénesis. No hay otra célula en el organismo que la pueda generar. ¿Listo? Bueno, entonces la glucogénesis, su función, digamos, principal es generar entonces una molécula de reserva. Entonces su sustrato inicial va a ser la glucosa. ¿Listo? El sustrato inicial, y el producto final entonces va a ser esa molécula de reserva, ese polisacárido, ese glucógeno. ¿Listo? Bueno, allí entonces para conformar ese glucógeno, lo que va a hacer, tomar varias glucosas e irlas encadenando, ¿listo? A través de enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, que son los que va a tener el glucógeno. Entonces, ya pues para conformar el polisacárido, entonces si yo voy sumando y uniendo monosacáridos, se voy sumando y uniendo glucosas a través de un enlace glucosídico, es el característico de los carbohidratos, voy a llegar a conformar un polisacárido que pues más o menos en promedio tiene hasta 200 glucosas enlazadas como el glucógeno. ¿Listo? Bueno, entonces este polisacárido es de reserva energética, entonces se genera
Entonces, como ya lo indicamos, se genera en donde en el periodo postprandial. En el periodo postprandial se forma este polisacárido de reserva en el músculo y en el hígado. Pero, ¿dónde va a tener su importancia? En el periodo de ayuno. O sea, cuando ya el organismo no tenga suficiente glucosa disponible en el torrente sanguíneo, es en los periodos de ayuno, entonces esa reserva energética va a empezar a actuar. Va a empezar a sacarse y aprovecharse esa reserva energética para que el organismo pueda desempeñar sus diferentes funciones. Entonces vamos a ver la descripción general, como siempre la acostumbramos, antes de ir reacción por reacción en la ruta metabólica. ¿Listo? Entonces lo que ya comentamos, que el sustrato inicial es la glucosa y el producto final, entonces es el glucógeno. ¿Listo? Este sería el producto final. Bueno, la primera reacción, como les he comentado anteriormente, entonces la primera reacción es la misma que se da en la glucólisis y la misma primera reacción que se da en la vía pentosa-fosfato, que simplemente lo hace una enzima transferasa que me va a fosforilar a la glucosa en el carbono 6, me lo va a convertir a la glucosa en glucosa 6-fosfato, transfiriéndole un fosfato del ATP al carbono 6 de la glucosa. ¿Listo? Luego viene una enzima isomerasa y me va a mover el fosfato, el grupo fosfato del carbono 6 al carbono 1. ¿Listo? Preparándome precisamente para establecer el primer tipo de enlace, es el enlace alfa 1,4. ¿Listo? Entonces ese enlace alfa 1,4, como el enlace es alfa 1,4, entonces por eso tenemos que movilizar al fosfato del carbono 6 al carbono 1. ¿Listo? Eso lo hace una enzima isomerasa. Luego va a venir, entonces miren esta molécula UDP, ¿listo? Entonces el UDP, entonces recuerden que si tenemos ADP, entonces hablamos es precisamente la adenina, la base nitrogenada adenina, con dos fosfatos, ¿cierto? Aquí entonces tenemos el UDP, entonces esta U, entonces significa la base nitrogenada uracil, ¿listo? Entonces el uracilo, que proviene precisamente, pues lo vimos cuando vimos ácidos nucleicos, entonces veíamos precisamente al ARN que tenía esta base nitrogenada simbolizada con la U, era el uracilo. Entonces aquí vamos a tener el UDP, que es el uracilo con dos fosfatos, ¿listo? Realmente, pues, la molécula viene completa, o sea, con el UDP, con 3 fosfatos, pero acá lo colocan UDP, ¿por qué? Porque ya ha perdido uno de sus fosfatos. Entonces, miren acá, tenemos PPI. ¿Qué quiere decir eso? Dos fosfatos inorgánicos, ¿listo? Entonces resulta que en esta reacción, ya la vamos a ver más detenidamente, va a perder un fosfato, la glucosa, entonces va a ser uno de sus fosfatos, de estos dos fosfatos, y el otro fosfato lo va a perder el UTP para convertirse en UDP. Entonces el otro fosfato proviene precisamente del UTP, ¿listo? Entonces así se simbolizan dos fosfatos inorgánicos, o sea, recuerden que ya hemos manejado un solo fosfato inorgánico, acá los dos salen pegados, dos fosfatos inorgánicos pegados, ¿listo? Uno que proviene de la glucosa y otro que proviene del UTP. Entonces ya se une el UDP con la glucosa y simplemente el UDP es un transportador que me va a transportar a la glucosa a la molécula de glucógeno que ya está siendo sintetizada. Entonces simplemente entra la glucosa a unirse con otra glucosa para irme conformando el glucógeno. Y recuerde, el glucógeno entonces es hasta 200 glucosas enlazadas. Entonces este proceso va a ser cíclico y precisamente vamos a tener hasta 200 glucosas enlazadas. ¿Listo? Aquí entonces por ende sale el UDP. Entonces el UDP solo transporta la glucosa hasta la molécula de glucógeno que se ha ido estableciendo y luego sale y vuelve a convertirse en UTP para tomar otra glucosa
irla transportando hasta la molécula de glucógeno que se ha ido constituyendo. ¿Listo? Bueno. Listo, acá entonces pues ya digamos la ruta metabólica completa, aquí sí están todas las reacciones, pero también digamos lo vamos a hacer de manera muy general para ya luego entrar reacción por reacción. Entonces miren, rápidamente entonces acá, primera reacción, entonces la misma reacción, como les he comentado, entonces de la glucólisis y de la vía pentosa fosfato, entonces catalizada por la hexocinasa o la glucosinasa, dependiendo del tipo de célula. Entonces transfiere un fosfato al carbono 6, acá la enzima isomerasa, y me genera una isomerización cambiándome el fosfato de posición para dejármelo listo para constituir el enlace alfa 1,4. Llega el UTP, sale el fosfato de la glucosa y un fosfato del UTP y me queda UDP glucosa. Aquí ya se está constituyendo un polisacárido de reserva, acá ya irían dos glucosas añadidas, ¿cierto? A ese polisacárido, incluso más, estos puntos suspensivos identifican más glucosas vinculadas. Y luego, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El UDP, entonces, transporta a la glucosa, a esas dos glucosas, a ese polisacárido que ya está en constitución, entonces transporta a esta glucosa, la transporta precisamente a el polisacárido de reserva, sumándole glucosas a ese polisacárido, ¿listo? A ese glucógeno que se está constituyendo. Bueno, ahora sí vamos reacción por reacción, nuevamente muchachos, entonces primera reacción, entonces es catalizada por dos tipos de enzimas, ¿cierto? Pero recuerden que ya sabemos esa reacción solo se da en el hígado y en el músculo. Entonces ya sabemos en la hexocinasa, entonces va a actuar en la célula muscular, en el miocito. ¿Listo? Y la glucosinasa entonces sería la enzima que catalizaría esta primera reacción solamente en el hepatocito. ¿Listo? Entonces, si yo les digo cuál es la primera reacción que catalizaría en la glucogénesis, si tenemos la glucosa en el hepatocito, entonces ustedes me dirían glucosinasa. Y si les pregunto cuál es la primera enzima que interviene en la glucogénesis, si tenemos la glucosa en el citoplasma del miocito, ustedes me dirían hexocinasa. ¿Listo? Bueno, entonces ya hemos descrito pues, varias veces esta reacción, ya sabemos entonces es una enzima transferasa que transfiere un fosfato del ATP al carbono 6 y que ha convertido en ADP y que es una enzima que tiene un cofactor inorgánico. ¿Listo? Recuerden entonces el objetivo de este grupo fosfato es que esta glucosa no pueda salir de la célula. ¿Listo? Y es la misma reacción, repito, de la glucólisis y de la vía pentosa fosfato y de la glucogénesis. Allí es donde en la glucosa 6-fosfato todas estas tres rutas metabólicas se unen, tienen esa misma reacción. La siguiente enzima, como les decía, entonces es una isomerasa, entonces miren, tiene el término mutasa, entonces recuerden que todas las mutasas son isomerasas, ¿listo? La función de esta isomerasa entonces es movilizar, mover el grupo fosfato del carbono 6, como está acá, a el carbono 1, ¿listo? Entonces, como se mueve de posición el mismo grupo fosfato, o sea, el fosfato no cambia, entonces decimos que el tipo de isomería que genera es una isomería de posición, ¿listo? Donde va a cambiar la posición únicamente del grupo fosfato del carbono 6 a el carbono 1, ¿listo? Entonces allí actúa una enzima isomerasa que la identificamos por el término mutasa, ¿listo? Bueno, ¿para qué se genera esa isomería? Precisamente recuerden que en la glucosa, en el glucógeno, perdón, vamos a tener entonces dos tipos de enlace, el alfa 1,4 y el alfa 1,6. Entonces acá estamos primero trabajando la formación del enlace alfa 1,4. Entonces por eso este grupo fosfato tiene que
ser transferido al carbono 1, porque a partir de ese grupo fosfato se va a unir con las otras glucosas. Entonces, por ende, necesitamos entonces que sea en el carbono 1 para que se establezca el enlace alfa 1,4, que es el enlace que se genera en la versión lineal. ¿Listo? En la versión lineal, en el enlace lineal del glucógeno. ¿Listo? Bueno, en la tercera fase, entonces acá tenemos la estructura química del UTP. Entonces, recuerden que el UTP les decía, entonces en la U, entonces se establece en la base nitrogenada uracilo. Entonces es la base nitrogenada. Acá tenemos la ribosa, que es precisamente componente de los nucleótidos, y recuerden, es un nucleótido. Un nucleótido, recuerden, es cuando hablamos de una base nitrogenada más una ribosa más un grupo fosfato. Eso es un nucleótido. Acá tenemos entonces 3 grupos fosfato. ¿Listo? Entonces, lo que va a pasar, la glucosa 1-fosfato va a perder, entonces, un fosfato. Entonces, uno de esos fosfatos, entonces recuerden que es el que vamos a tener acá. Y el UTP también va a perder un fosfato y va a quedar convertido en UDP. Entonces ese sería el otro fosfato. Y ambos fosfatos salen como inorgánicos, por eso la I. PPI quiere decir 2 fosfatos inorgánicos, uno que viene de la glucosa y otro que viene del UTP. Cuando ya se pierden esos 2 fosfatos por intervención de la enzima, entonces lo que va a pasar es precisamente que se van a unir. Se va a unir la glucosa con el UDP y por eso me va a quedar como UDP glucosa. ¿Listo? UDP glucosa. ¿Listo? Entonces allí tenemos toda esta molécula, es la UDP glucosa. ¿Listo? Toda la molécula. Entonces acá tenemos la glucosa y acá toda la estructura del UDP. ¿Listo? Entonces UDP glucosa. Bueno, ya está encima de la glucogenosintasa, entonces lo que va a hacer es unirme esta glucosa que viene con el UDP. Entonces la UDP glucosa la va a unir con un polisacárido que ya se ha venido constituyendo, o sea, con el glucógeno y ya se ha venido constituyendo. Entonces el UDP sale, ¿cierto? Y me va a unir entonces acá a la glucosa que viene con el UDP. Entonces de glucógeno ya teníamos 2 glucosas ensambladas en esa constitución o incluso más, y llega el UDP, transporta a la glucosa y la une. La enzima entonces va a establecer precisamente este enlace glucosídico. Ese enlace glucosídico entonces es entre el carbono 1 de la glucosa que llega con el UDP y el carbono 4 de la glucosa y ya está ensamblada en el glucógeno. Entonces por eso hablamos el enlace, entonces va a ser alfa 1,4. El enlace en su versión lineal va a ser alfa 1,4. ¿Listo? Bueno, entonces así se va constituyendo todos esos enlaces lineales alfa 1,4. Entonces acá tenemos el mapa general de la glucosa entrando a la célula. Entonces todo este espacio es la célula. Entonces acá tenemos el transportador. Recuerden que el transportador depende del tipo de célula y nosotros estamos trabajando con 2 células, el miocito, en la célula muscular, y el hepatocito, que es la célula del hígado. Entonces este transportador para el miocito, entonces sería el transportador LUT4. ¿Listo? LUT4 para la célula muscular. ¿Listo? Y para el hepatocito, entonces tendríamos el LUT2. ¿Listo? Entonces recuerden que de acuerdo al tipo de célula, como lo trabajamos en clase, tenemos un transportador distinto para la entrada de glucosa. Recuerden entonces el LUT4 es un transportador de afinidad intermedia, mientras el LUT2 es un transportador de afinidad baja. ¿Listo? Bueno, entonces la glucosa va a entrar por estos 2 transportadores dependiendo del tipo de célula.
Cuando la glucosa entonces ya está al interior en el citoplasma de la célula, entonces va a realizar la primera reacción, que es la misma de la glucólisis de la vía pentosa fosfato. Entonces lo va a catalizar la glucosinasa si estamos hablando de un hepatocito. ¿Listo? Entonces en el hepatocito va a ser la glucosinasa, mientras la isocinasa entonces va a estar catalizada en la célula del miocito. ¿Listo? Bueno, entonces eso me convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato. Entonces ya sabemos que son enzimas transferasas que le transfieren un fosfato en el carbono 6. Luego viene la fosfoglucomutasa, es una enzima que me va a generar el isómero de la glucosa, cambiando el isómero de posición, cambiando de posición la glucosa del carbono 6 al carbono 1, dejándomelo como glucosa 1-fosfato. ¿Listo? Bueno, allí llega entonces el UTP y el UTP entonces pierde un fosfato, ¿listo? Y se convierte en UDP. La glucosa pierde el fosfato del carbono 1, liberándome dos fosfatos inorgánicos. ¿Listo? Listo, y quedan allí libres. Bueno, y entonces el UDP se une con la glucosa para generarme la glucosa, la UDP glucosa. ¿Listo? Recuerden, él es un transportador y me va a llevar entonces a la glucosa a irmela sumando a este polisacárido de reserva y ya se está constituyendo acá. Entonces del polisacárido del glucógeno apenas tenemos, por ejemplo, 3 glucosas. Llega a esta glucosa y le transfiere el UDP, llega y se suma a ese polisacárido de reserva. ¿Listo? A través de la enzima glucógeno sintetasa, es precisamente la que vincula a la glucosa con el polisacárido de reserva que se está constituyendo. Cuando ya el UDP deja la glucosa en el polisacárido de reserva que se está constituyendo, entonces este UDP sale, queda libre, ¿cierto? Y lo que yo les decía que era un proceso cíclico, donde el UDP, entonces va a llegar un ATP de los ya se han formado en la cadena transportadora de electrones, entonces de la oxidación total de la glucosa y llegamos a obtener hasta 40 ATPs totales o 38 netos. Entonces uno de esos ATPs llega a fosforilar, tiene como función fosforilar nuevamente el UDP para convertirlo nuevamente en UTP, y entonces este ATP deja su fosfato al UDP para convertirlo en ATP y sale convertido en ADP. ¿Listo? Entonces, digamos, esta es una de las funciones que tendría en el hepatocito, en el miocito, los 40 ATPs que se forman de la oxidación total de la glucosa. Entonces, esa sería una de las funciones, fosforilar nuevamente el UDP para que se convierta en UTP y así mismo poder volver a transportar una glucosa hasta el polisacárido de reserva que se está constituyendo. Entonces es un proceso cíclico. ¿Listo? Bueno, aquí cuando se sigue constituyendo, se siguen llegando glucosas, ¿cierto? Siguen llegando glucosas que han ido entrando y se va formando el polisacárido. Todos estos enlaces, entonces recuerden que son enlaces alfa 1,4, porque estamos en la versión lineal. Todos esos enlaces de la glucosa que trae el UDP, entonces son enlaces alfa 1,4. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se cumplen 6 ciclos, o sea, cuando ya se han unido 6 glucosas a este nuevo polisacárido de reserva que se está constituyendo, entonces va a actuar una enzima que se denomina enzima ramificante, que va a tomar precisamente a esas glucosas que se han ido sumando, a esas nuevas glucosas que se han ido sumando, y las va a transportar para que se unan a una glucosa anterior. ¿Listo? Entonces las transporta y allí entonces lo que va a generar es la ramificación. Entonces este enlace que me genera la enzima ramificante me va a generar este enlace, ese movimiento de las glucosas, y al formarme ese enlace me forma
El enlace de la ramificación, recuerden, es alfa 1,6. ¿Listo? Entonces me forma el enlace de la ramificación alfa 1,6. ¿Listo? Entonces allí ya tenemos la versión, digamos, cómo se va formando el enlace alfa 1,6 en la versión lineal. Cuando ya se han sumado 6 glucosas o más en esa versión lineal, entonces la enzima de ramificante toma el segmento nuevo de glucosas y lo transporta a una glucosa anterior, uniéndolo a esa glucosa a través del enlace alfa 1,6. Entonces, el carbono de la glucosa que ya está establecida en ese polisacárido sería el 6 y de la glucosa que se ha ido sumando sería el carbono 1 para establecerse el enlace de la ramificación alfa 1,6. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención prestada. Retornamos a nuestro canal para solucionar dudas. Gracias.